La madre soltera canceló el pastel ocultando las lágrimas de su hija. Se agachó, le sonrió, tragó su propio dolor y fingió que todo estaba bien. Ella no sabía que el millonario estaba justo detrás, viendo todo. Se quedó parado, observando cada detalle, y lo que dijo después, nadie lo esperaba. La panadería olía a mantequilla tibia y a azúcar quemada en las orillas, ese olor que se mete debajo de la piel y se queda, y Valeria lo respiró hondo una última vez antes de decir lo que había venido a decir, porque sabía que en cuanto lo dijera, el olor iba a doler en lugar de consolar. Tenía la caja rosa entre las manos, esa caja que había imaginado durante semanas abrir en la mesa de la cocina con las velitas encendidas, y ahora la sostenía con la delicadeza de quien devuelve algo que nunca fue suyo del todo. Gemase, a su lado, apenas alcanzaba el borde del mostrador de madera con los deditos estirados, y tenía los ojos puestos en su madre con esa atención absoluta que solo tienen los niños muy pequeños cuando presienten que algo se está torciendo, aunque no sepan ponerle nombre. 3 años recién cumplidos, o casi, porque el cumpleaños era justamente lo que estaba en juego, y ya sabía leer la cara de su mamá mejor que cualquier palabra. La empleada detrás del mostrador, una mujer rubia de cola de caballo y delantal claro, esperaba con la libreta de pedidos abierta y una sonrisa que empezaba a enfriarse porque el silencio se estaba alargando más de la cuenta. «Entonces, señora, ¿se lo envuelvo o...?» preguntó, y Valeria sintió la pregunta como un pie que se apoya justo sobre el moretón que uno intenta esconder. Bajó la mirada hacia la caja. Adentro estaba el pastel que había encargado con un mes de anticipación, 3 pisos pequeños, glaseado color durazno, con florecitas de fondant, que ella misma había pedido que fueran moradas, porque el morado era el color favorito de Emma, desde que la niña había aprendido a señalar las flores en el parque y a decir moda en lugar de morada, y a Valeria se le había quedado esa palabra mal dicha como un tesoro. Todo eso estaba dentro de la caja, y todo eso en los próximos segundos iba a dejar de pertenecerle. «Voy a tener que cancelarlo», dijo por fin, y le sorprendió lo firme que le salió la voz, porque por dentro no había nada firme. Por dentro había un derrumbe que llevaba 3 días conteniendo con las 2 manos. La empleada parpadeó. «¿Cancelarlo? Pero si ya está terminado, señora. Lo acabamos de sacar del refri esta mañana. Mire qué bonito quedó». Y giró la caja apenas como para tentarla, como si el problema fuera que Valeria no lo había visto bien, como si bastara con enseñárselo para que cambiara de opinión. Pero el problema no era ese. El problema era el sobre que Valeria había abierto 3 noches atrás en la mesa de la cocina, con Emma ya dormida. Un sobre del casero que no admitía 2 lecturas ni medias tintas. O pagabas lo atrasado antes del día 15, o buscabas otro lugar donde meter a tu hija a dormir. Y el dinero del pastel, esos billetes que había ido apartando de a poco, doblados dentro de una lata de café en la alacena, escondidos hasta de sí misma para no gastárselos en cualquier urgencia menor. Ese dinero era exactamente lo único que le faltaba para completar. Así que la elección no había sido una elección, un techo o un pastel, un lugar donde vivir o 3 pisos de bizcocho con florecitas moradas. No había vuelta. «Lo entiendo, y de verdad me da mucha pena hacerles esto encima. Sé que ya lo trabajaron», dijo Valeria, y empujó la caja unos centímetros de regreso hacia la empleada, esos centímetros que costaban toneladas. «Pero no lo voy a poder llevar. Discúlpeme». Y ahí fue cuando sintió el tirón en la manga. Emma. La niña había entendido no las palabras, pero sí la música de las palabras, ese tono con el que los adultos entierran cosas, y estaba jalándole el suéter con los ojos ya vidriosos, empezando a temblarle la barbilla de esa manera que precede al llanto de los niños chiquitos, cuando todavía están decidiendo si van a romper a llorar o si van a aguantar. «Mami, ¿el pastel de mis flores?», dijo Emma con esa media lengua suya. «¿El moda?». Y Valeria hizo entonces lo único que sabía hacer, lo que había aprendido a hacer en estos 2 años de estar sola con ella, que era volverse rápida, volverse grande, ponerse delante del dolor de su hija como quien se pone delante de un coche. Se agachó de golpe, quedó a la altura de la niña, le tomó la carita entre las manos y le sonrió con una sonrisa que le nació de un lugar que no tenía nada que ver con la sonrisa, un lugar oscuro y apretado, pero la sonrisa salió entera, salió luminosa.
porque Valeria había perfeccionado ese truco hasta convertirlo en arte. No, mi amor, escúchame bien, le dijo bajito, solo para ella. Este pastel no era el bueno. Este era uno de práctica. El de verdad, el de tus flores moradas. Ese lo vamos a hacer tú y yo en la casa, con nuestras manos, ¿sí? Tú me vas a ayudar a batir y a poner las florecitas, y va a quedar 1000 veces más rico porque lo vamos a hacer nosotras. Y le limpió con el pulgar una lágrima que apenas asomaba. Se la borró antes de que terminara de formarse. Se la robó de la mejilla como quien roba una prueba para que nadie la encuentre. Emma la miró dudando todavía, con ese cálculo silencioso de los niños que quieren creer pero no están seguros. ¿Con las florecitas moda?, preguntó. Con todas las que quieras, dijo Valeria, y la niña asintió despacio, todavía con el labio tembloroso, pero ya del otro lado, ya rescatada, y se abrazó a la pierna de su madre, escondiendo la cara en la tela del pantalón. Valeria se quedó un segundo así, agachada, con la mano en la espaldita de su hija, dándose ese segundo a solas con lo que sentía antes de tener que pararse otra vez y ser fuerte, y en ese segundo cerró los ojos y respiró, y cuando los abrió lo primero que vio, sin querer, fue el reflejo del ventanal, y en el reflejo un hombre. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Estaba de pie cerca de la puerta de vidrio, con la calle detrás borrosa de coches y árboles. Un hombre de traje azul oscuro bien cortado, de esos trajes que no se compran, que se mandan a hacer, con la corbata impecable y las manos en los bolsillos, y una quietud extraña, la quietud de alguien que no está esperando su turno para pedir un café, sino que está mirando, que ha estado mirando todo el tiempo. Valeria se enderezó despacio. Sintió el calor de la incomodidad subirle por el cuello, esa vergüenza específica de saber que un extraño acaba de presenciar el peor momento de tu semana, que ha visto cómo le mientes a tu hija por amor, que ha visto la caja rosa volver al mostrador. Apartó la mirada de inmediato, tomó la mano de Emma, murmuró un último «Gracias, disculpe la molestia» hacia la empleada y se dio la vuelta para irse, para salir de ahí lo más rápido posible, porque lo único que quería en el mundo en ese instante era estar afuera, en el aire, lejos de los ojos de todos. Pero para salir tenía que pasar junto a él, y el hombre no se movió para dejarla pasar. No de manera grosera, no cerrándole el camino, sino de una forma más difícil de nombrar. Se quedó donde estaba, y cuando Valeria llegó a su altura dijo algo. No dijo, yo lo pago. No sacó una cartera. No hizo ninguna de las cosas que un hombre así, con un traje así, haría en la cabeza de cualquiera que lo mirara de lejos. Lo que dijo fue en voz baja, casi para que solo ella lo escuchara, con una voz grave y un poco ronca, como si él tampoco estuviera del todo cómodo diciéndolo, como si las palabras le costaran a él también. Se agachó un poco, no hacia Valeria, sino hacia Emma, buscando los ojos de la niña que lo miraba desde detrás de la pierna de su madre, con esa curiosidad temerosa de los pequeños. Y le preguntó a Emma, no a Valeria, con toda la seriedad de quien le hace una pregunta importante a alguien de su mismo tamaño. ¿Es cierto eso de que el pastel hecho en casa sale más rico? Emma, tomada por sorpresa de que un adulto tan grande le hablara a ella directamente, asintió muy despacio, sin soltar la pierna de su mamá. Mi mami lo hace, dijo la niña, y el hombre asintió también, muy serio, como si acabara de recibir la confirmación de un dato crucial. Después levantó la vista hacia Valeria, y por un momento no dijo nada, solo la miró, y en esa mirada no había lástima, que era lo que ella temía, ni curiosidad morbosa, ni esa condescendencia que ella había aprendido a oler a distancia. Había otra cosa, algo cansado, algo que reconocía, como si él supiera exactamente lo que era agacharse delante de alguien a quien uno quiere, y sonreír para que no note que uno se está cayendo por dentro. Valeria sostuvo esa mirada apenas un segundo, y ese segundo se sintió más largo que los 3 días anteriores juntos, porque en ese segundo pasó algo que ella no supo nombrar entonces y que tardaría mucho en entender, algo tan pequeño como una puerta que se entreabre en un cuarto que llevaba años cerrado. Después bajó los ojos, apretó la mano de Emma y salió a la calle con el corazón golpeándole en el pecho por una razón completamente distinta a la que la había llevado hasta ahí. La calle la recibió con su ruido de siempre, coches, un camión frenando en la esquina, alguien silbando,
y Valeria caminó rápido las primeras cuadras sin rumbo fijo, solo con la necesidad animal de poner distancia entre ella y el mostrador, entre ella y esa mirada, entre ella y la versión de sí misma que un extraño acababa de ver. Emma trotaba a su lado dando 2 pasos por cada uno de los suyos, y Valeria se obligó a aflojar la marcha, a no arrastrar a la niña, a no volcar en ese cuerpecito de 3 años el peso de su propia prisa. «¿Vamos a hacer el pastel ahorita, mami?», preguntó Emma, ya completamente recuperada, con esa capacidad de los niños de dejar atrás una tristeza en cuanto se les ofrece la esquina de una alegría nueva. «Ahorita no, mi vida, pero pronto», dijo Valeria, y calculó mentalmente lo que había en la alacena. Harina sí había, huevos 2 o 3, azúcar la justa, mantequilla no, y esa cuenta pequeña y humillante le recordó que ni siquiera el pastel casero que le había prometido a su hija estaba garantizado, que también eso iba a requerir un malabar. Estaba en esa cuenta cuando escuchó los pasos detrás. No era paranoia, eran pasos firmes, de suela buena, acercándose sin correr pero decididos, y algo en ella supo quién era antes de darse la vuelta. Se detuvo, se giró, que ahí estaba el hombre del traje azul, a unos metros, y por primera vez lo veía de frente y no en un reflejo. Un hombre de unos 40 y tantos, con canas incipientes en las sienes y una barba corta muy cuidada, y una expresión que no terminaba de decidir entre la determinación y la incomodidad de haber salido corriendo detrás de una desconocida por la calle. «Perdón», dijo él, y levantó una mano como pidiendo tregua. «No quiero incomodarla, sé cómo se ve esto. Un tipo que la sigue saliendo de una panadería es de lo peor, lo sé. Deme 10 segundos y si me dice que me vaya, me voy y no vuelve a verme nunca». Valeria no soltó la mano de Emma. Su cuerpo entero estaba en guardia. Esos años sola le habían afilado un instinto que ahora zumbaba, pero había algo en la manera en que él se mantenía a distancia, en que no invadía, en que se dejaba examinar, que la hizo no salir corriendo. 10 segundos, dijo ella. Él asintió, tomó aire y pareció darse cuenta de que no había ensayado esto, de que se había lanzado a la calle sin plan. «Tengo un local», dijo al fin, «un restaurante, aquí a unas cuadras. Bueno, tengo varios, pero ese en particular lo abrí hace poco y no tiene quien haga los postres. La persona que los hacía se fue y desde entonces compro pasteles hechos, congelados, una cosa triste, y los clientes lo notan y yo lo noto». Hizo una pausa. Adentro en la panadería la escuché hablarle a su hija del pastel que va a hacer en casa, de cómo lo van a hacer las dos. Y no sé, no me pregunte por qué, pero le creí de una manera que hace mucho no le creo nada a nadie. Valeria lo miró sin entender del todo hacia dónde iba esto. «No sé qué me está ofreciendo, señor, ni por qué», dijo, y su voz salió más dura de lo que pretendía, con filo defensivo. «Pero si esto es una forma elegante de darme dinero por lástima, no lo quiero. Cancelé un pastel, no me caí de un puente, vamos a estar bien». Y él, en lugar de ofenderse o de insistir con suavidad melosa, hizo algo inesperado. Sonrió apenas con una sonrisa breve y un poco amarga, como si esa respuesta le hubiera confirmado algo. «No le estoy ofreciendo dinero», dijo. «Le estoy ofreciendo trabajo, y a lo mejor ni siquiera eso, porque no sé si usted sabe hacer un pastel o si nada más sabe prometerlo. Eso pasa mucho también. Pero tengo una cocina vacía en las tardes y la corazonada de que usted sabe lo que hace. Si me equivoco, perdí una tarde. Si no me equivoco, los dos ganamos». Le tendió una tarjeta. Valeria no la tomó de inmediato. Miró la tarjeta, miró la cara del hombre, miró de reojo a Emma, que se había puesto a observar a una paloma en la banqueta ajena por completo a la conversación que podía cambiarles la vida. «¿Por qué yo?», preguntó Valeria, y era la pregunta verdadera, la única que importaba. Vio a una mujer llorando en una panadería. Hay 1000 mujeres llorando en 1000 panaderías. ¿Por qué se sube a correr detrás de esta? El hombre bajó la mano con la tarjeta, se quedó callado un momento, y por primera vez la determinación se le cayó de la cara y quedó solo lo cansado, lo verdadero. «Porque usted no lloró», dijo. «Ese es el punto. Su hija estaba a punto de llorar y usted se tragó lo suyo entero para que ella no cargara con eso». Se agachó y se puso enfrente. «Yo he visto hacer eso una sola vez en mi vida, con esa misma cara, y fue hace mucho, y la persona que lo hacía ya no está». Se le quebró apenas la voz en la última palabra, un temblor mínimo que él controló de inmediato,
Pero Valeria lo escuchó, y algo en ella, alguna alarma que llevaba 2 años sonando sin descanso, bajó un poco el volumen. Así que no, continuó él recomponiéndose. No es lástima, es que reconocí algo. Y la gente que sabe hacer eso, agacharse y proteger a otro con el propio cuerpo, esa gente en una cocina, cuidando la comida de la gente, hace magia. Lo he visto. Extendió la tarjeta de nuevo. Esta vez, Valeria la tomó. Era una cartulina gruesa, cara, con un nombre impreso en tinta oscura, Adrián Solís, y abajo el nombre de un restaurante que ella había visto de lejos alguna vez, uno de esos lugares con la puerta de madera y las mesas que se veían por el ventanal, un lugar donde ella jamás habría entrado a comer, porque una sola cena ahí costaba lo que ella gastaba en una semana de mandado. Guardó la tarjeta en el bolsillo del suéter sin prometer nada. Lo voy a pensar, dijo, que era la manera educada de no decir ni sí ni no. Adrián asintió, satisfecho con eso, sabiendo quizás que era todo lo que iba a conseguir ese día. La cocina es suya mañana en la tarde si quiere venir a probar, dijo. Sin compromiso. Trae a la niña. Hay donde sentarla y si sale bien, y si sale mal, se comieron un pastel malo y nunca más nos vemos. Miró a Emma, que había abandonado a la paloma, y ahora lo miraba a él otra vez con esos ojos enormes. Adiós, le dijo a la niña, serio, como se despide uno de un socio. Emma levantó una mano regordeta y la agitó, y Adrián se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la panadería sin mirar atrás, sin ese gesto de galán que voltea para asegurarse de haber dejado huella, simplemente se fue. Y esa ausencia de teatro fue quizás lo que más se le quedó a Valeria. Se quedó parada en la banqueta con la tarjeta quemándole el bolsillo y una sensación revuelta en el pecho, esperanza y desconfianza mezcladas en partes iguales, porque la vida le había enseñado a temerle a las ofertas que parecían demasiado buenas, y esta parecía demasiado buena, y sin embargo el hombre no le había prometido nada más que una cocina vacía y una tarde. Esa noche, después de bañar a Emma y de acostarla y de cantarle la canción de siempre, hasta que la respiración de la niña se hizo lenta y profunda, Valeria se sentó sola en la mesa de la cocina, la misma mesa donde 3 noches atrás había leído el sobre del casero, y sacó la tarjeta del bolsillo y la puso bajo la luz. Adrián Solís. Pasó el pulgar por las letras impresas. Pensó en la cocina que él había mencionado, en el olor de una cocina de verdad, no esta cocina suya de 2 hornillas y un horno que no calentaba parejo, sino una cocina profesional, con sus mesas de acero y sus hornos que respondían, y sintió algo que no se permitía sentir hacía mucho, un tirón hacia atrás, hacia quien había sido antes de que todo cambiara, antes de Emma, antes de la soledad, cuando sus manos sabían cosas y las hacían, cuando entraba a un lugar así no como intrusa, sino como dueña de un oficio. Cerró los ojos. La harina el peso de un cuenco, la temperatura de la mantequilla justo en el punto en que deja de ser sólida sin volverse aceite, todo eso seguía ahí, en las manos, esperando. Abrió los ojos, miró hacia el cuarto donde dormía su hija, y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de calcular lo que faltaba, se atrevió a imaginar, apenas, con miedo, lo que podría alcanzar. Valeria llegó al restaurante al día siguiente a las 4 de la tarde, con Emma de la mano, un delantal doblado en la bolsa y una lista mental de razones para dar media vuelta que se le fue borrando en cuanto cruzó la puerta de servicio y el olor del lugar la recibió. Era una cocina de verdad. Lo supo por el sonido antes que por la vista. Ese zumbido bajo de los refrigeradores industriales, el tintineo del acero, el rumor de agua en alguna parte, y cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, vio las mesas de trabajo relucientes, los hornos de convección alineados como soldados, los estantes con la batería de cobre colgada por tamaños, y algo en su pecho se apretó y se soltó al mismo tiempo, como un músculo que llevaba años tenso, y de pronto recuerda cómo era estirarse. Adrián estaba al fondo, sin saco, con las mangas de la camisa dobladas hasta el codo, y se veía distinto así, menos el hombre del traje azul y más una persona, alguien que a esa hora estaría metido en las cuentas del día o en cualquiera de las 1000 cosas que tiene un restaurante antes de abrir. Levantó la vista, la vio y no hizo aspavientos. Vino, dijo, y en esa sola palabra había una satisfacción contenida. Vine a probar, corrigió ella marcando el límite,
dejando claro que no venía a agradecer nada ni a deberle nada. Buscó una silla, sentó a Emma en un rincón lejos del calor con una libreta y unos crayones que había traído. Le dio la instrucción de siempre. «Aquí te quedas, no te mueves, mami está trabajando cerquita». Y la niña asintió con la seriedad de quien acepta un cargo importante. Después Valeria se puso el delantal, se recogió el pelo, se lavó las manos hasta los codos con el agua casi hirviendo, y en cada uno de esos gestos algo se fue acomodando en ella. Una secuencia que el cuerpo recordaba entera, aunque la cabeza hubiera tratado de olvidarla. «¿Qué quiere que haga?», preguntó. Adrián se recargó en una mesa, cruzó los brazos. «Lo que usted quiera. Sorpréndame. O no me sorprenda, pero enséñeme qué sabe hacer con las manos». Le señaló la despensa, los refrigeradores. «Todo lo que hay es suyo. Si le falta algo, dígalo». Y Valeria entró a la despensa y fue como entrar a un idioma que hablaba de niña y que creía haber perdido. Harina de 3 tipos, chocolate de verdad, en bloques, no en polvo, mantequilla europea, vainilla en vaina, no de esa esencia aguada, fruta fresca, huevos que esa misma mañana habían estado bajo una gallina. Sintió una punzada casi dolorosa de deseo, las ganas de tocarlo todo, de oler, de empezar. Eligió con cuidado. No lo más lujoso, no lo que impresionaría a un hombre rico, sino lo que ella sabía hacer mejor que nadie, lo que había hecho cientos de veces en otra vida, un postre sencillo y difícil a la vez, de esos que no tienen dónde esconderse, donde cada error se ve y cada acierto también, y se puso a trabajar. Adrián la observó los primeros minutos, y después, con un tacto que ella no esperaba, dejó de observarla y se puso a hacer sus propias cosas al otro lado de la cocina, revisando entregas, hablando por teléfono en voz baja, dándole a Valeria el espacio de no sentirse examinada como un animal en una jaula, y ella lo agradeció sin decirlo, porque el oficio necesita soledad, y en esa soledad recuperada empezó a suceder algo. Las manos se acordaron. Pesó, tamizó, batió, y el batido tomó el punto exacto, ese punto que no se mide con reloj sino con oído y con vista, cuando la mezcla cambia de sonido bajo la pala y hace cintas que se deshacen despacio, y Valeria supo por el sonido que estaba bien, y sonrió sola, agachada sobre el cuenco, una sonrisa que nadie vio, y que fue la primera sonrisa verdadera que le salía en semanas. Emma, desde su rincón, dibujaba y de vez en cuando levantaba la cabeza para verificar que su mamá seguía ahí, y cada vez la encontraba, y volvía a su dibujo tranquila. El tiempo se disolvió como se disuelve siempre en la cocina, en esa manera en que 2 horas pasan como 20 minutos, cuando las manos están ocupadas y la cabeza por fin se calla. Cuando por fin sacó el postre del horno, y lo dejó enfriar y lo montó con la calma de quien no tiene prisa, porque sabe que lo hecho está bien hecho, la tarde ya caía anaranjada por las ventanas altas. Cortó una porción, la puso en un plato blanco, sin adornos innecesarios, porque lo que había hecho no necesitaba disfraz, y llamó a Adrián con un gesto. Él se acercó, tomó una cuchara, y Valeria sintió por primera vez en toda la tarde el nervio, porque hasta ese momento había estado en su mundo, y ahora su mundo iba a ser juzgado. Adrián probó, y no dijo nada. Masticó despacio, con los ojos entrecerrados, y volvió a hundir la cuchara y probó otra vez, y esa segunda cucharada fue la que le dijo a Valeria todo lo que necesitaba saber, porque a un postre que no te gusta, no le das segunda cucharada. Cuando por fin habló, no dijo qué rico, ni qué maravilla, ni ninguna de las cosas que dice la gente por educación. Dijo muy bajo, casi para sí mismo, ¿dónde aprendió a hacer esto? Y había en la pregunta algo más que curiosidad. Había una especie de respeto incrédulo, como quien encuentra una cosa valiosa en un lugar donde nadie esperaría encontrarla. Valeria se limpió las manos en el delantal, ganando tiempo. En una cocina, dijo, evasiva. Hace mucho. Esto no se aprende en cualquier cocina, dijo Adrián y dejó la cuchara. Esto lo hace alguien que trabajó en serio. ¿Por qué no está trabajando en serio ahora? Y ahí estaba, la pregunta filosa, la que ella no quería responder, la que abría una puerta hacia todo lo que había dejado atrás. Valeria sintió el impulso conocido de cerrarse, de dar la respuesta corta y cortante que espantaba a la gente. Pero algo en la manera en que él había probado el postre, en cómo le había dado espacio toda la tarde, en cómo el día anterior le había hablado a Emma de igual a igual, la hizo dudar. La vida cambió, dijo al fin,
y fue todo lo que ofreció, pero fue más de lo que le daba a nadie. A veces uno tiene que soltar lo que ama para sostener lo que no puede soltar. Y sus ojos fueron, sin que ella los mandara, hacia el rincón donde Emma seguía dibujando, y Adrián siguió esa mirada, y entendió sin que ella explicara más. Se quedaron un momento en silencio, un silencio distinto a los anteriores, más poblado. «El puesto es suyo», dijo Adrián entonces, y su voz recuperó el tono práctico, casi para protegerse él también de lo que fuera que había pasado en ese silencio. «Las tardes que pueda venir con la niña no hay problema. Ponemos un espacio para ella allá más cómodo. Le pago bien, más de lo que le paga cualquiera aquí por hacer postres, y no es caridad, es que lo que acabo de comer vale eso y más». Valeria abrió la boca para volver a levantar el muro, para decir que no necesitaba favores, pero él la interrumpió con una mano en alto. «No es favor. Usted me está resolviendo un problema real que me costaba clientes. El favor, si acaso, me lo hace usted a mí». Y esa manera de ponerlo, de darle la vuelta a la limosna para convertirla en dignidad, de tratarla como profesional y no como caso de rescate, fue lo que hizo que Valeria, después de 2 años de decir que no a todo, dijera que sí. «Está bien», dijo, «lo intentamos». Y él asintió, y no hubo apretón de manos solemne ni contrato firmado, solo esas 2 palabras suyas y esa sonrisa breve de él, pero algo quedó sellado en el aire de esa cocina que olía a azúcar tostada. Mientras recogía sus cosas, mientras despertaba a Emma de la modorra de crayones y le limpiaba la boca y le acomodaba el suéter, Valeria sintió sobre ella la mirada de Adrián, no incómoda, no invasiva, una mirada larga y pensativa, y cuando levantó la vista lo sorprendió mirándola, y él no apartó los ojos de inmediato como haría alguien atrapado en falta, sino que sostuvo la mirada un segundo, apenas un segundo, y después volvió a lo suyo. Y Valeria salió a la calle con Emma medio dormida en brazos, y el delantal manchado de trabajo honesto, y algo en el pecho que no reconocía del todo, una mezcla de orgullo recuperado y de otra cosa más peligrosa, más suave, algo que llevaba tanto tiempo apagado que casi había olvidado su nombre. Las semanas se acomodaron en una forma nueva. Valeria llegaba cada tarde con Emma, y lo que al principio había sido un rincón con crayones, se convirtió, sin que nadie lo anunciara, en un pequeño reino de la niña, porque un día apareció una mesita baja a su medida que Adrián había mandado traer sin decir nada, y otro día unos cojines, y otro día una caja de plastilina de colores que ninguna cocina profesional tiene razón para tener. Adrián nunca decía, «traje esto para Emma». Las cosas simplemente aparecían, y cuando Valeria lo miraba con una pregunta en los ojos, él se encogía de hombros y hablaba de otra cosa, y esa manera de dar sin cobrar el gesto, sin querer el agradecimiento a cambio, fue desarmando a Valeria más que cualquier declaración. Los postres de ella empezaron a cambiar el humor del restaurante. Los meseros lo comentaban, los clientes preguntaban por el nombre de quien los hacía, y Adrián, que al principio pasaba por la cocina un par de veces por tarde, empezó a encontrar razones para pasar más seguido, y las conversaciones entre los dos, que habían empezado siendo puro trabajo, harina, temperaturas, pedidos, se fueron alargando por los bordes hacia otras cosas. Fue en una de esas tardes, con Emma dormida sobre los cojines y la cocina en esa calma dorada que precede al servicio de la noche, que Adrián por fin habló de la persona que había mencionado aquel primer día en la calle. No lo hizo de golpe. Valeria estaba glaseando una tarta y él estaba sentado en un banco alto, y de la nada, mirando a Emma dormir, dijo, «Mi esposa hacía eso, lo que usted hizo en la panadería, ponerse enfrente». Valeria detuvo la espátula. No dijo nada, porque había aprendido que las confesiones se espantan si uno las persigue. «Se llamaba Lucía», continuó Adrián, y el nombre le salió con un cuidado especial, como quien saca un objeto frágil de una caja. «Cuando yo empecé a tener dinero, mucho dinero, más del que sabía qué hacer con él, me volví insoportable. Trabajaba 16 horas, no llegaba a dormir, medía todo en números, y ella nunca me reclamó de frente, nunca me hizo una escena. Lo que hacía era ponerse enfrente de las cosas. Si yo estaba de mal humor, ella se ponía enfrente para que no cayera sobre nadie más. Si yo me perdía una fecha, ella la cubría, inventaba que yo la había recordado. Se pasó años protegiendo a la gente de la peor versión de mí, sin que yo me diera cuenta. Hizo una pausa larga. Me di cuenta cuando ya no estaba.
Valeria dejó la espátula. ¿Qué pasó? Adrián tardó en responder. Enfermó. Y yo, que tenía dinero para todo, descubrí que había cosas que el dinero no compra, y esa fue la primera vez en mi vida adulta que me sentí completamente inútil. Estuve con ella al final. Eso sí, dejé todo. Por fin dejé todo. Pero lo dejé tarde. Lo dejé cuando ya no servía dejarlo. Y desde entonces tengo restaurantes y edificios y cuentas que no termino de contar, y no le encuentro sentido a casi nada, porque aprendí de la peor manera que lo único que valía la pena lo tuve enfrente años y lo miré por encima del hombro. Se quedaron en silencio. Valeria sintió que algo se ordenaba en su entendimiento de aquel hombre, que la escena de la panadería cobraba su forma completa. No había visto en ella a una mujer necesitada de dinero. Había visto un fantasma. Había visto el gesto de su esposa reencarnado en una desconocida y había corrido detrás no para rescatarla, sino para no perderse por segunda vez algo que ya había perdido una. «Lo siento», dijo Valeria, y lo dijo de verdad, no por fórmula. Y entonces, porque él le había abierto una puerta, ella abrió la suya apenas, la primera rendija que le mostraba a alguien en 2 años. «El papá de Emma no se murió», dijo. «Eso a veces es más difícil de explicar. No se murió, simplemente decidió que esta vida no era la que quería. Un día hacía planes, hablaba del futuro y al siguiente ya no. Emma tenía meses. Y yo tenía un trabajo que amaba, en una cocina buena, con horarios de cocina, que son horarios imposibles para una madre sola. Noches, fines de semana, 12 horas de pie. No se puede criar a un bebé sola y ser repostera de restaurante al mismo tiempo. No se puede, lo intenté y casi me quiebro. Así que solté lo que amaba. Miró sus propias manos, manchadas de glaseado. Estas manos sabían hacer cosas y las guardé en un cajón para poder estar en casa a las horas en que un niño necesita a su madre. Y no me arrepiento. Que quede claro, lo volvería a hacer 1000 veces. Pero uno no suelta lo que ama sin que le quede el fantasma de la mano vacía. Adrián la escuchó sin interrumpir, sin ofrecer soluciones, sin ese reflejo de los hombres de arreglarlo todo. Solo la escuchó. Y cuando ella terminó, él dijo una sola cosa. «Por eso esto importa. Estas tardes. No es un favor que le hago, Valeria. Es que a lo mejor las 2 manos que guardó en el cajón se merecían un lugar donde volver a salir, aunque sea unas horas, aunque sea entre las 4 y las 7, mientras la niña duerme». Y fue la primera vez que la llamó por su nombre. «Valeria, no señora». Y ella lo notó y él lo notó que ella lo notó, y ninguno dijo nada, pero el aire cambió otra vez. Emma se despertó en ese momento, salvándolos a los 2 de la intensidad de lo que estaba a punto de pasar, y corrió con su torpeza de 3 años hacia su madre, pero se desvió a mitad de camino y fue hacia Adrián, y le extendió los brazos con la naturalidad absoluta de los niños que no calculan, pidiéndole que la cargara. Adrián se quedó paralizado un segundo. Un hombre que claramente no cargaba a un niño desde hacía mucho, o quizás nunca, y después la levantó con un cuidado casi solemne, y Emma se acomodó en su brazo, como si ese brazo hubiera estado ahí siempre, y le puso una manita en la barba y dijo «pica», y se rió, y Adrián, ese hombre de traje que medía la vida en números, cerró los ojos un instante con la niña en brazos, y Valeria tuvo que voltearse hacia la tarta para que él no le viera la cara, porque lo que sentía en ese momento era demasiado y demasiado pronto y demasiado peligroso. Esa noche, sin embargo, cuando ya casi había terminado y recogía sus cosas, entró a la cocina un hombre que Valeria no conocía, elegante, de gesto ácido, y por la manera en que Adrián se tensó supo de inmediato que traía problemas. «Adrián», dijo el hombre a modo de saludo, y recorrió la cocina con los ojos hasta detenerse en Valeria con una evaluación fría que a ella le erizó la piel. «Así que aquí gastas mi inversión, en una cocinera con niña». Adrián se puso de pie despacio. «Valeria, él es Ricardo, mi socio en este local. Ya se iba». Pero Ricardo no se iba. «Los números de este lugar no cierran, Adrián, y tú andas contratando corazones tristes en vez de recortar. Somos socios. Tengo derecho a saber en qué se va el dinero». Miró de nuevo a Valeria, y después de vuelta a Adrián, y algo en esa mirada sugería que había entendido o creído entender más de lo que había que entender. «Ya veo en qué se va», dijo con una media sonrisa desagradable, y se fue como había llegado.
El silencio que dejó fue pesado. Valeria terminó de guardar sus cosas sin mirar a Adrián, con el estómago apretado, porque acababa de ver algo que hasta entonces no había visto, que este pequeño mundo dorado de las tardes en la cocina no flotaba solo en el aire, que estaba sostenido por hilos que ella no controlaba, y que había gente para quien ella no era una repostera recuperando su oficio, sino una línea molesta en una hoja de cálculo. «No le haga caso», dijo Adrián en voz baja, pero Valeria, cargando a Emma dormida con el delantal doblado bajo el brazo, ya sentía que el suelo que había empezado a pisar con confianza era menos firme de lo que había querido creer, y que muy pronto iba a tener que decidir cuánto estaba dispuesta a arriesgar por algo que apenas empezaba a tener nombre. La cosa con Ricardo no se quedó en una visita incómoda. 10 días después, Adrián le pidió a Valeria que se sentaran un momento antes de que ella empezara, y por la manera en que lo dijo, ella supo que no era para hablar de postres. Se sentaron en un rincón del comedor vacío, con las sillas todavía volteadas sobre las mesas, y él tardó en encontrar las palabras. Él, que solía tenerlas siempre. «Ricardo quiere que cierre este local o que lo venda», dijo al fin. «Dice que no rinde, y en los papeles tiene algo de razón. Este lugar lo abrí por gusto, no por negocio, y él puso dinero esperando el negocio. Tengo con qué comprarle su parte, pero significaría vaciar cosas, mover piezas, y él lo sabe y está apretando». Valeria escuchó con las manos quietas sobre el regazo. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. Adrián la miró de frente. «Ricardo cree que yo tomo decisiones malas por usted. Cree que la contraté por razones que no son de negocio, y usa eso, lo insinúa. Dice que un hombre en mi situación no debería estar jugando a rescatar meseras». Valeria sintió el golpe de la palabra, esa reducción de todo lo que ella era a una figura de lástima. «Yo no soy mesera», dijo con la voz baja pero dura, «y no me rescató nadie. Yo hago un trabajo y usted lo paga porque vale. Si su socio no entiende eso, no es mi problema». «Lo sé», dijo Adrián rápido. «Yo lo sé mejor que nadie. Pero le estoy diciendo esto porque no quiero que se entere por otro lado y porque no quiero mentirle. Las próximas semanas van a ser feas. Va a haber ruido. Y usted tiene una hija y no tiene por qué meterse en una pelea que no es suya». Ahí estaba, la salida que él le ofrecía, la puerta abierta para que se fuera limpia antes de que se ensuciara. Y Valeria entendió, con una claridad que le dolió, que Adrián se lo estaba diciendo así, ofreciéndole la retirada, precisamente porque le importaba, porque prefería perderla a arrastrarla, y ese cuidado suyo fue lo que la hizo quedarse. «¿Usted quiere que me vaya?», preguntó ella directo. Adrián se quedó callado, y en ese silencio estaba toda la respuesta, porque un hombre que quiere que alguien se vaya, lo dice rápido, y él no pudo decirlo. «No», admitió por fin, y la palabra le costó. «No quiero, pero quiero menos que salga lastimada». Valeria respiró, miró hacia la cocina, hacia el lugar donde en 2 meses había vuelto a ser ella misma, donde sus manos habían salido del cajón, donde Emma se había reído en los brazos de este hombre. «Yo ya perdí una cosa que amaba por ser prudente», dijo despacio. «La solté para protegerme, para proteger a Emma, y fue lo correcto, pero me quedé años con el brazo vacío. No voy a soltar otra por miedo a un tipo con una hoja de cálculo. Me quedo. Si me corren, que me corran de verdad, no me voy sola». Y Adrián la miró, y algo se le encendió en la cara, algo que no era alivio nada más, algo más hondo, y por un momento, en ese comedor vacío con las sillas volteadas, la distancia entre los dos se hizo mínima, y hubo un instante, apenas un instante, en que cualquiera de los dos habría podido cruzarla, pero no la cruzaron. Porque cruzarla en ese momento, con la amenaza de Ricardo en el aire, habría sido darle la razón a Ricardo, habría convertido todo lo verdadero en la cosa sucia que él insinuaba. Así que se quedaron a la distancia mínima sin tocarse, y esa contención dijo más que cualquier beso. Las semanas siguientes fueron, como Adrián había advertido, feas. Ricardo empezó a aparecer con contadores, con abogados, a revisar cada gasto, y en una de esas revisiones puso el dedo, con crueldad quirúrgica, sobre el sueldo de Valeria, sobre las mesitas y los cojines de Emma, cargados a la cuenta del restaurante, sobre cada peso que delataba que ahí había pasado algo más que un negocio. «Aquí está la prueba»,
le dijo a Adrián delante de ella, con la satisfacción del que encuentra lo que fue a buscar. Muebles para niños, en un restaurante. ¿Quieres explicarles esto a los inversionistas o se los explico yo? Y Valeria, que había aguantado en silencio muchas cosas, sintió que esa era distinta, porque esa arrastraba a Emma, y nadie arrastraba a Emma. Se puso de pie. Los cojines los pago yo, dijo con una calma helada. Todo lo de mi hija lo pago yo, hoy mismo, y me lo llevo. Y desde mañana traigo mi propia harina si hace falta, para que no le quede a usted ni un peso mío que reclamar. Pero le voy a decir una cosa, señor. Lo miró a los ojos sin parpadear. Usted vino aquí a buscar una historia sucia para tener con qué apretar a su socio, y como no la encontró, la está inventando. Y eso dice mucho más de usted que de nosotros. Ricardo se puso rojo, no acostumbrado a que le hablaran así, mucho menos una cocinera. Cuide su tono, dijo. En este mundo el que pone el dinero manda, y usted no pone nada. Yo pongo las manos, respondió Valeria, y sin las manos todo su dinero se come pasteles congelados. Y salió de la oficina con la cabeza en alto, pero por dentro temblando, porque acababa de plantarse frente al poder, y el poder rara vez perdona que le hablen de frente. Esa noche, Adrián la alcanzó afuera, mientras ella esperaba el camión con Emma dormida al hombro. Lo que dijo allá adentro, empezó él. No debí dejar que él la pusiera en esa posición. Perdóneme. No necesito que me defienda, dijo Valeria, más suave ahora, cansada. Llevo 2 años defendiéndome sola. Lo que necesito saber es otra cosa. Se volteó a mirarlo bajo la luz amarilla del poste. Necesito saber si esto. Y con la barbilla señaló el restaurante y de alguna manera los abarcó a los dos. Y a Emma, y a todo. ¿Es real o si es una historia bonita que se va a caer en cuanto sople el primer viento fuerte? Porque yo ya no puedo darme el lujo de las historias que se caen. Tengo a alguien que depende de que yo no me equivoque. Y Adrián, bajo esa luz, con la niña dormida entre los dos, hizo algo que Valeria no esperaba. No le prometió cosas. No le dijo que todo iba a estar bien. Esa mentira fácil. Le dijo la verdad, que era más difícil y valía más. No sé si voy a ganarle a Ricardo, dijo. No sé cómo termina esto del restaurante. Puede que lo pierda. Pero le puedo prometer una cosa, y es la única que le puedo prometer de verdad. Que pase lo que pase con el local, con el negocio, con Ricardo, usted no vuelve al cajón, sus manos no vuelven a guardarse. Si este lugar se cae, abro otro, o le monto una cocina en otro lado o lo que sea, pero usted ya no suelta esto. Eso no depende de Ricardo, eso depende de mí y de usted. Ahí Valeria lo miró largo rato, buscando en su cara la grieta de la mentira, la costura del hombre que dice lo que uno quiere oír, y no la encontró. Encontró, en cambio, algo que la asustó más que cualquier amenaza de Ricardo, porque encontró a alguien decidido a quedarse, y quedarse era exactamente lo que ella había dejado de creer que la gente hacía. El camión llegó en ese momento con su chirrido y sus luces. Valeria acomodó a Emma, subió un pie al escalón, y antes de subir del todo se volteó. «Mañana en la tarde», dijo, «traigo mi harina». Y fue lo más parecido a un sí que pudo darle esa noche, un sí a seguir, un sí a arriesgarse, un sí que no tenía nada que ver con la harina. Adriana sintió y se quedó en la banqueta viendo el camión alejarse, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que lo tenía todo y no le encontraba sentido a nada, sintió, en medio de la peor crisis de su negocio, algo absurdamente parecido a la esperanza. Valeria cumplió lo que dijo, y al día siguiente llegó con su propia harina en una bolsa de papel, un gesto pequeño y terco que hizo sonreír a Adrián cuando la vio entrar, porque entendió que era una declaración de independencia y de permanencia al mismo tiempo. Pero esa tarde no fue como las otras. Ricardo llegó temprano, con su abogado y con 2 personas más de traje que traían carpetas, y anunció con la frialdad de quien ya ganó que había una reunión de socios convocada para esa misma hora, ahí, en el comedor del restaurante, para decidir el futuro del local. Adrián no se sorprendió. Algo así esperaba. Lo que Ricardo no esperaba era que Adrián llegara tan bien preparado. Se sentaron todos alrededor de una mesa larga, y Valeria, que no era socia de nada, se quedó en la puerta de la cocina con Emma de la mano, sin querer irse, incapaz de irse, porque en esa mesa se estaba jugando algo suyo, aunque su nombre no apareciera en ningún papel.
Ricardo desplegó sus números, sus proyecciones, su discurso ensayado sobre pérdidas y sentimentalismos y decisiones que un empresario serio no puede permitirse. Habló largo, disfrutando cada minuto. Y cuando terminó, seguro de su victoria, le cedió la palabra a Adrián con un gesto casi burlón. Adrián no desplegó carpetas. Puso sobre la mesa una sola hoja. «Es un cheque», dijo, «por tu parte completa del local, al precio que tú mismo tasaste hace 2 años, más un 20%. Es más de lo que vale y lo sabes. Fírmame la venta de tu parte y sales de aquí ganando dinero, que es lo único que viniste a buscar». Ricardo miró el cheque y por un segundo su máscara se resquebrajó, porque no había venido a que le compraran, había venido a mandar, había venido a demostrar que el dinero manda sobre el corazón, y Adrián acababa de usar el dinero para expulsarlo de la mesa. «No puedes comprarme y ya», dijo Ricardo tratando de recomponerse. «Puedo», respondió Adrián con calma. «Es exactamente lo que puedo hacer. Llevas semanas diciéndome que en este mundo el que pone el dinero manda. Tenías razón. Este es mi dinero, y con él te estoy diciendo que te vayas. El local se queda como está, la cocinera se queda, todo se queda, menos tú». El silencio en la mesa fue absoluto. El abogado de Ricardo carraspeó y se inclinó a decirle algo al oído, seguramente que el precio era bueno, que peleárselo saldría más caro. Ricardo apretó la mandíbula, miró a Valeria en la puerta de la cocina con un último rencor, como si ella fuera la culpable de que sus cuentas no le hubieran salido, y después, porque en el fondo era exactamente lo que Adrián había dicho que era, un hombre que solo entendía de dinero, tomó la pluma y firmó. Se levantó sin dar la mano a nadie y salió con sus trajes detrás, y con él salió del restaurante la sombra que llevaba semanas oscureciéndolo todo. Cuando la puerta se cerró, el comedor quedó en un silencio distinto, un silencio limpio. Adrián se recargó en la silla y cerró los ojos un momento, agotado, y después buscó con la mirada a Valeria, que seguía en el umbral de la cocina con Emma. «Se fue», dijo, casi sin creerlo él mismo. «Se acabó». Valeria no dijo nada. Soltó la mano de Emma, cruzó el comedor entre las mesas y se detuvo frente a él, y por primera vez en todos esos meses no había un cuenco entre los dos, ni un mostrador, ni una amenaza, ni una insinuación sucia que contener. No había nada, solo la distancia mínima que tantas veces habían tenido y nunca cruzado. Y esta vez la cruzó ella. Fue ella quien acortó los últimos centímetros, quien le puso una mano en la mejilla, sobre la barba que Emma decía que picaba, y quien lo besó despacio, con la seriedad de quien no besa por impulso, sino por decisión tomada. Adrián respondió al beso como quien vuelve a un lugar del que estuvo desterrado años, y cuando se separaron, ninguno de los dos apartó la frente. Se quedaron así, respirándose. «Tenías razón en algo», dijo Valeria en voz baja. «Yo tampoco quería que esto fuera una historia bonita que se cayera». «Y no se cayó, no se cayó», repitió él. Emma, que había observado toda la escena desde la puerta con la boca abierta, eligió ese momento para cruzar corriendo el comedor y estrellarse contra las piernas de los dos, abrazándolos a ambos a la vez con sus bracitos cortos, y Adrián la levantó con un brazo sin soltar a Valeria con el otro, y por un segundo los tres quedaron enredados en un mismo abrazo, y a Valeria se le llenaron los ojos, no de las lágrimas que había escondido en la panadería aquel día, sino de otras, de las que uno no tiene que esconder de nadie. Pero faltaba una cosa, faltaba cerrar el círculo, y esa misma tarde, cuando la calma volvió y el restaurante recuperó su ritmo dorado de siempre, Valeria se metió a la cocina, se lavó las manos hasta los codos, se recogió el pelo y le dijo a Emma que se subiera al banco a su lado. «¿Te acuerdas del pastel de tus flores moradas?», le preguntó. Emma asintió con los ojos muy abiertos. «El que íbamos a hacer tú y yo, con nuestras manos», dijo Valeria. «Ese cumpleaños se nos quedó pendiente, mi amor. Hoy te lo pago, hoy es el día». Y ahí en la cocina profesional, que en 2 meses se había vuelto suya, con Adrián observando desde la puerta sin intervenir, dejándoles el momento entero para ellas, Valeria y Emma hicieron el pastel. La niña batió con las 2 manos aferradas a la pala mientras su madre guiaba, embarró harina por todas partes, se llevó el dedo lleno de masa a la boca cuando creyó que nadie la veía, y Valeria no la regañó, la dejó, porque de eso se trataba,
De eso se había tratado siempre. Hornearon los 3 pisos pequeños. Y cuando salieron del horno y se enfriaron, Valeria hizo el glaseado del color exacto que había pedido meses atrás en aquella panadería, y sobre él, con una dulla y una paciencia infinita, puso las florecitas moradas, una por una, y dejó que Emma pusiera las últimas, torcidas, imperfectas, mucho más bonitas por eso. Era el mismo pastel que había tenido que devolver, el mismo que había cancelado ocultando las lágrimas de su hija, solo que éste no lo había pagado con dinero que le faltaba, ni se lo habían regalado por lástima. Este lo habían hecho sus manos, las manos que habían salido del cajón, en una cocina que el destino le había puesto enfrente el día más difícil, junto a un hombre que la había mirado no con pena sino con reconocimiento. Cuando el pastel estuvo terminado, Emma lo contempló con una reverencia solemne y después miró a su madre. «¿Este sí es el bueno, mami?», preguntó recordando a su manera aquella promesa, y Valeria, con la garganta apretada, se agachó a la altura de su hija como se había agachado aquel primer día en la panadería, solo que esta vez no había ningún dolor que esconder, ninguna sonrisa fingida, nada que tragarse. «Este es el bueno, mi amor», dijo. «Este es el de verdad». Adrián se acercó entonces, y con el cuidado de quien pide permiso para entrar en algo sagrado, encendió las 3 velitas que había conseguido no se sabía de dónde, las 3 que aquel día en la panadería nunca se habían llegado a encender, y las 3 flamas pequeñas iluminaron la cara de Emma, que se rió y aplaudió, y también la de Valeria, y también la suya. No hubo canción de multitudes, no hubo salón lleno, no hubo nada de lo que ella había imaginado meses atrás. Hubo una cocina, un pastel hecho a mano, 3 velitas y 3 personas que 2 meses antes no se conocían y que ahora, sin haberlo planeado ninguno, se habían vuelto la respuesta al vacío que cada uno cargaba. Emma tomó aire con toda la fuerza de sus 3 años y sopló, y las velitas se apagaron, y en la oscuridad de un segundo antes de que Valeria encendiera la luz, Adrián le buscó la mano y se la apretó, y ella se la apretó de vuelta. Aquel día en la panadería, un hombre había visto a una madre esconder las lágrimas de su hija, y en lugar de compadecerla, se había agachado a preguntarle a una niña si era cierto que el pastel hecho en casa salía más rico. Ahora, con la boca llena de ese pastel que por fin habían hecho, con Emma sentada en sus piernas, embarrándole glaseado en la camisa cara que ya no le importaba, con Valeria a su lado mirándolo de una manera que ningún dinero del mundo podía comprar, Adrián supo la respuesta. La supo con una certeza que le nacía desde un lugar que llevaba años vacío y que por fin, sin ruido, sin milagro, apenas con harina y paciencia y 2 manos que se negaron a quedarse en un cajón, había vuelto a llenarse. Si era cierto, el pastel hecho en casa salía más rico, y lo que se hacía en casa resultó, no era solo el pastel. 3 años tienen el tamaño exacto de una niña que crece. Emma cumplía 6, y esta vez no había ninguna caja rosa que devolver, ninguna lata de café escondida en la alacena, ningún sobre del casero esperando sobre la mesa como una amenaza doblada en 4. Había, en cambio, una cocina que olía a mantequilla tibia desde antes del amanecer, porque Valeria se había levantado con la oscuridad todavía pegada a las ventanas para empezar el pastel antes de que la casa despertara, y esa cocina ya no era prestada, ni era el rincón de 2 hornillas donde años atrás hacía cuentas de lo que faltaba. Era suya. Llevaba su nombre en la puerta de vidrio de la calle, unas letras sencillas que ella misma había elegido después de descartar 20 diseños más elegantes, porque al final quiso algo que sonara a lo que era, un lugar donde se hacían cosas con las manos. El local que Adrián le había abierto no como regalo, sino como sociedad. Ella puso el oficio, él puso lo que hacía falta, y desde el primer día ella insistió en que los papeles dijeran justamente eso: socios, no benefactor, y rescatada. Se había llenado solo, sin ruido, a fuerza de que la gente probara una vez y volviera. Y Valeria, que durante 2 años había guardado sus manos en un cajón, ahora las tenía cubiertas de harina a las 5 de la mañana por decisión propia, que es la única manera en que vale la pena tener las manos ocupadas. Se movía por la cocina con una soltura que ya no le sorprendía, y mientras batía, se descubrió sonriendo sola, como aquella primera tarde en el restaurante, solo que ahora la sonrisa no era un asombro, sino una costumbre. Arriba,
En la casa que compartían encima del local, porque habían elegido vivir pegados al lugar donde se trabajaba, no lejos en una zona de las que Adrián podía pagar y que a ella le habrían quedado grandes y frías, la familia empezaba a moverse. Escuchó los pasos pequeños y rápidos en la escalera antes de verla, y supo que era Emma por el ritmo, esa manera de bajar de dos en dos los últimos escalones que Valeria le había prohibido 1000 veces sin ningún éxito. La niña entró a la cocina en pijama, con el pelo revuelto y los cachetes marcados por la almohada, y se detuvo en seco al ver el pastel a medio montar sobre la mesa de trabajo. ¿Ese es el mío?, preguntó, con una solemnidad de 6 años que era casi idéntica a la solemnidad de 3 años con que alguna vez había preguntado por sus flores moradas. «Ese es el tuyo», dijo Valeria, «pero no lo toques todavía, que le faltan las flores». Y Emma, que ya no decía modas sino moradas perfectamente, porque el tiempo también se lleva las palabras mal dichas, y a Valeria a veces le dolía un poquito esa pérdida menor, arrastró el banco de siempre hasta la mesa, se subió, se lavó las manos hasta los codos imitando a su madre sin que nadie se lo pidiera, y se puso a su lado lista para trabajar, porque hacía 3 años que hacían juntas cada pastel de cada cumpleaños, y ya era menos una tradición que una ley de la casa. Fue entonces cuando apareció Adrián en el marco de la puerta, y no venía solo. Traía en brazos a un bulto pequeño envuelto en una manta, moviéndose apenas con esos espasmos suaves de los recién nacidos, y sobre su hombro, con la mano grande sosteniéndole la cabeza, con un cuidado que hacía 3 años, el hombre habría jurado no tener, dormía el segundo hijo, el que había llegado hacía apenas 5 semanas y que había puesto la casa de cabeza de la mejor manera posible. Adrián ya no era el hombre del traje azul que medía la vida en números. Estaba descalzo, con una camiseta vieja manchada de leche en el hombro, con esas ojeras felices de los padres primerizos que él estaba estrenando a los 40 y tantos, con una torpeza conmovedora. Y sin embargo, cuando entró a la cocina y vio a sus 2 mujeres, la grande y la chica, embadurnadas de harina bajo la primera luz, se quedó un segundo en el umbral, con la misma quietud con que años atrás se había quedado en la puerta de una panadería, mirando a una desconocida esconder las lágrimas de su hija, solo que esta vez lo que miraba era suyo, todo suyo, y esta vez no tenía que correr detrás de nadie por la calle para no perderlo, porque ya lo había alcanzado, ya se había quedado, ya era la casa entera. Se durmió otra vez apenas lo cargué, dijo en voz baja meciéndose apenas por instinto. Este niño solo llora cuando lo suelto. Se parece a alguien, dijo Valeria sin levantar la vista del glaseado, con una sonrisa en la comisura. A alguien que también tardó en dejar que lo cargaran. Adrián soltó una risa baja para no despertar al bebé y se acercó, y Emma, al ver a su hermano, dejó de golpe las flores de fondant y estiró los brazos con esa devoción absoluta que le había tomado al niño desde el primer día, esa manera de amarlo que no tenía ni una sombra de celos, quizás porque a Emma nadie le había quitado nada para dárselo a él. Al contrario, con él le había llegado todo, un padre que la había pedido en adopción con la misma seriedad con que se firma lo más importante que uno firma en la vida. Un apellido que ahora era el de los 4, un hermano. Déjame verlo, pidió Emma, y Adrián se agachó a su altura con el niño para que la hermana mayor pudiera mirarlo de cerca, y Emma le tocó la mejilla con un dedo lleno de azúcar glass y le dejó una motita blanca en el cachete, y se rió y dijo: «Le puse azúcar», como si acabara de mejorar al bebé de manera notable. Nadie lo limpió. Se quedó ahí el puntito de azúcar sobre la piel del recién nacido como una pequeña condecoración, y Valeria pensó, mirándolos a los 3, que la vida tenía maneras raras de devolverle a uno lo que le había quitado, y que rara vez se lo devolvía en la forma que uno había pedido, sino en una mejor que uno no había sabido imaginar. Terminaron el pastel entre los 4, si es que un recién nacido dormido cuenta como participante, que en esa casa contaba. Emma puso las flores moradas, todas torcidas, todas imperfectas, y Valeria ya no sintió la necesidad de corregir ni una, porque había aprendido hacía mucho que las flores derechas las hace cualquiera y las torcidas las hace tu hija. Cuando estuvo listo, Valeria dio un paso atrás para mirarlo. 3 pisos pequeños, glaseado del color de siempre, y por un segundo el recuerdo de aquella otra caja
la que había tenido que empujar de regreso sobre un mostrador con los ojos ardiendo, le cruzó por el pecho, no como una herida, sino como una cicatriz que uno se toca de vez en cuando para acordarse de dónde vino. Adrián debió de ver ese cruce en su cara, porque se acercó por detrás, con el niño todavía en un brazo, y le pasó el otro por la cintura, y le habló al oído bajito, para que solo ella lo escuchara, con esa voz grave que hacía 3 años le había preguntado a una niña si era cierto que el pastel de casa salía más rico. «¿En qué piensas?», le preguntó. Valeria se recargó apenas hacia atrás, contra él, contra los dos, contra la solidez tibia de lo que habían construido. «En que estuve muy cerca de no entrar a esa panadería ese día», dijo, «de comprar el pastel en otro lado más barato, de nunca cancelar nada, de nunca cruzarme contigo». Adrián apretó apenas el brazo alrededor de su cintura. «Y yo estuve muy cerca de no entrar tampoco», dijo. «Ese día pasé por esa calle de casualidad, iba a otra parte, iba tarde, incluso pensé en no parar». Se quedaron un momento en silencio, sopesando juntos la delgadez del hilo del que había colgado todo, esa cosa aterradora y hermosa de que las vidas enteras se decidan en un margen de segundos, en un pie que casi no cruza una puerta, en un hombre que casi no para. «Pero paraste», dijo Valeria. «Pero paré», dijo él. Y no hacía falta decir más, porque lo demás estaba ahí, en la cocina que olía a mantequilla, en la niña que ya no decía moda, en el bebé dormido con azúcar en el cachete, en las manos de Valeria que nunca habían vuelto al cajón tal como él le había prometido bajo una luz amarilla de poste, una noche en que ninguno de los dos sabía todavía cómo iba a terminar nada. Emma reclamó las velas con la impaciencia de sus 6 años, y Valeria puso 6 esta vez, 6 flamas en lugar de 3, y las encendió una por una mientras la niña la miraba con los ojos brillando en el reflejo del fuego pequeñito. La luz de la mañana ya entraba fuerte por el ventanal de la calle, por ese mismo tipo de ventanal en cuyo reflejo, años atrás, Valeria había visto por primera vez a un hombre de traje azul mirándola desde lejos. Solo que ahora el hombre no estaba lejos ni la miraba desde una distancia que hubiera que cruzar. Estaba pegado a ella, con un hijo de ambos en brazos y la otra mano en su cintura, y cuando Emma tomó aire para soplar sus 6 velas, los 4 estaban tan juntos que el soplido de la niña alcanzó a mover apenas el cabello del bebé, que frunció la carita sin despertar. Las velas se apagaron. Hubo ese segundo de humo y penumbra breve antes de que la mañana lo llenara todo de luz otra vez. Y en ese segundo, igual que aquella primera vez con 3 velitas en una cocina prestada, Adrián buscó la mano de Valeria y se la apretó, y ella se la apretó de vuelta, y esta vez no había ninguna sombra esperando en la puerta, ningún socio con una hoja de cálculo, ningún miedo doblado en 4 sobre la mesa. Solo estaban los 4, y el pastel y el olor que se mete debajo de la piel y se queda, ese que años atrás había amenazado con doler y que ahora, por fin, solo consolaba. Valeria cortó la primera rebanada y se la dio a Emma, que la recibió con las 2 manos como se recibe algo sagrado, y le dio la primera mordida, y con la boca llena, embarrada de glaseado morado, dijo lo que decía cada año, la pregunta que ya no era pregunta, sino ritual, la frase con que se había abierto todo y con que se cerraba ahora para siempre. «Este sí es el bueno, ¿verdad, mami?» Y Valeria, con su familia entera alrededor de una mesa de cocina bañada por la luz de la mañana, sin nada que esconder, sin ninguna lágrima que tragarse, sin ninguna sonrisa que fingir, respondió con la voz más firme y más verdadera que le había salido en toda su vida. «Este es el bueno, mi amor», dijo. «Este siempre fue el de verdad».